Hola chicos, vamos a terminar viendo la farmacología de fosfocálcicos. Vamos a hablar ahora un poco de sales de calcio. ¿Sí? Las sales de calcio existe, por ejemplo, glucanato de calcio, lactato de calcio, carbonato de calcio. Por lo general estas sales se administran por vía oral. Se puede dar hasta 500 miligramos, ¿sí? Como máximo, porque si no se pueden saturar los transportadores del calcio. Se deben dar una vez al día y es mejor durante la noche y junto con las comidas, ya que si se da solo puede disminuir mucho el pH y dar una acidez gástrica. Como efectos adversos hay un sabor desagradable muy parecido al de los antibióticos y al de la calcitonina que ya habíamos hablado. Puede generar, por ejemplo, el carbonato puede dar constipación, mientras que el lactato de calcio, puede dar diarrea por ser osmóticamente activos y pueden tener distintos efectos adversos según la sal que se escoja. Puede producir quelación con fosfato y disminuir su absorción. ¿Qué significa esto? Que se puede unir con el fósforo y puede disminuir la absorción del fósforo, ¿sí? Como indicaciones tenemos la osteoporosis principalmente, que es la que más requiere sales de calcio, y también puede ser para la hipocalcemia, por ejemplo, en un contexto de hipoparatiroidismo. En ocasiones se puede utilizar el flúor, ¿sí? Se lo usa como fluoruro o monofluorofosfato sódico. Este se va a incorporar al hueso y va a reemplazar la hidroxipatita como fluoropatita. Es similar al flúor que nosotros encontramos en los dientes y en este caso podría reemplazar en los huesos los cristales de hidroxiopatita. Se demostró que el flúor también participa en la activación de un osteoblasto, por lo tanto mayor depósito de calcio en la matriz ósea y se puede utilizar en osteoporosis, ¿sí? Porque es generador de esto que venimos hablando, del osteoblasto y el depósito de la matriz ósea. Para finalizar ya con los fármacos, vamos a terminar con los SERM. Algo habíamos hablado de los SERM en la clase de anticonceptivos y farmacología hormonal, pero acá, más que nada, como tiene tanto función ósea, también lo vamos a incluir. ¿Qué significa SERM? Significa estrógenos y moduladores selectivos del receptor estrogénico. ¿Por qué son selectivos? Vamos a escribir acá. Porque los SERM, ¿sí? Lo podemos poner acá, son, o mejor dicho, actúan como agonistas en hueso y a nivel cardiovascular. Y en cambio actúan como antagonistas, ¿sí? De los receptores de estrógeno en la mama, la glándula mamaria y en el útero, ¿sí? Entonces esto lo remarcamos en amarillo porque es pregunta de examen. Entonces acuérdense, son moduladores selectivos del receptor de estrógeno porque actúan como agonista estrogénico en el hueso y a nivel cardiovascular y antagonista estrogénico en mama y útero, ¿sí? Se van a utilizar principalmente después de la menopausia, porque dijimos que después de la menopausia la mujer tiene una caída exagerada y acelerada de estrógenos y esa pérdida estrogénica puede impedir la expresión de la osteoprotegina, que era la que inhibía el osteoclasto, ¿sí? Vamos a ver acá una imagen. Recordar que después de la menopausia la mujer entra en mayor riesgo a tener osteoporosis, ¿sí? Es decir, un hueso con poros, ¿sí? Debe ser administrado a la posmenopáusica menos de los 10 años de la menopausia, porque también puede haber riesgo de cáncer, carcinoma de mama y endometrio. Y acá tenemos el típico dibujo de la mujer aumentando cada vez su edad y perdiendo mayor cantidad de tejido óseo, ¿sí? Predisponente a la osteoporosis. Bien, por lo tanto, volvemos acá. Entonces, tiene efectos inhibitorios de la producción osteoblástica. Lo que va a hacer el SERM es inhibir la producción del osteoblasto de dos interleuquinas, la interleuquina 2 y la interleuquina 6. Esta interleuquina 2 y 6 son las que activan al osteoclasto, ¿sí? Son las que terminan activando fisiológicamente entre la unión o expresando o aumentando la expresión de la unión del ligando, ¿sí? Para que el osteoclasto se diferencie y genere la resorción. Bien, por este motivo, el SERM o estos tipos de estrógenos moduladores
van a inhibir estas interleuquinas. Por otro lado, como es agonista del estroma óseo, va a aumentar la osteoprogenina que habíamos visto al comienzo de la clase, ¿sí? Para permitir, por otro lado, también la inhibición del osteoclasto. Bien, ahora vamos a escribir, vamos a anotar efectos adversos que podemos encontrar, ¿sí? Vamos a ver un aumento en la incidencia de eventos tromboembólicos, ¿sí? Como por ejemplo efectos tromboembólicos de tipo venoso, vamos a poner así, ya que al ser agonista cardiovascular de los estrógenos, va a tener el mismo efecto estrogénico que tienen los estrógenos en la sangre. Entonces recuerden que en la sangre los estrógenos inhiben a la antitrombina 3, ¿sí? Y activan la síntesis de los factores de la coagulación, ¿sí? Esto algo ya habíamos hablado en la clase de hormonas y con respecto a la antitrombina 3 lo vamos a ver bien en detalle en la clase de anticoagulantes. Entonces, como efecto adverso podemos tener incidencias de efectos tromboembólicos como la formación de trombos que se pueden ir a las piernas. Bien, también podemos ver sofocos, ¿sí? Por una vasodilatación y un aumento de la presión arterial, una hipertensión arterial. Después marcamos contraindicaciones. Va a estar absolutamente contraindicado en el embarazo, en aquellas mujeres que tienen antecedentes de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Son dos patologías que también vamos a ver nuevamente en la clase de anticoagulantes, ¿sí? Y en aquellas que tienen alteración renal o hepática, ¿tá? Entonces nos quedaría de esta forma. Recuerden todos estos datos. Los SERM a veces suelen aparecer en los exámenes, ¿sí? Dentro, ya sea como en la clase de fosfocálcicos o la clase de hormonal. A modo de resumen, este cuadrito lo vamos a marcar en amarillo, ¿sí? Porque se toma muchísimo, es muy tomado y lo tienen que saber para el examen, incluso para el examen final. Bien, vamos a dividir todo lo que nosotros vimos de fármacos en dos grupos: antirresortivos y anabólicos óseos. Los antirresortivos son aquellos que inhiben la actividad osteoclástica. Dentro de estos hemos visto estrógenos, el SERM, bifosfanatos y calcitonina. Como anabólicos óseos son aquellos que estimulan al osteoblasto a formar el hueso. Dentro de estos hemos visto el flúor. Hay y existen anabólicos esteroides, factores de crecimiento como IGF y la PTH. Y esto es pronto examen. Recuerden que la paratormona se la clasifica dentro de anabólicos óseos porque puede estimular la vitamina D. Bien, este cuadro lo tienen que saber. ¿Es pregunta de examen? Sí, se toma muchísimo. Para terminar con la clase, vamos a hablar un poco de algunas patologías en donde podamos llegar a aplicar estos medicamentos, todos estos fármacos que nosotros vimos acá. Empezando por la osteoporosis, siendo la patología más frecuente y más abundante dentro de todas las que vamos a mencionar, ¿sí? La osteoporosis se caracteriza por ser una enfermedad metabólica del tejido conectivo óseo. Bien, lo podemos ver acá. Recuerden que el tejido óseo es un tipo de tejido conectivo especializado, ¿tá? Entonces, básicamente la osteoporosis, vamos a tener un hueso con poros, ¿sí? Como lo dice acá, tenemos una disminución de la masa ósea, bien, es decir, que se pierde la densidad de la masa ósea. Vamos a tener pérdida del tejido trabecular principalmente, que es el que se puede observar en la foto. Va a haber pérdida de calcio, ¿sí? Y este hueso, ¿sí?, es menos resistente, o sea que también vamos a tener una pérdida en la calidad del hueso. Bien, por ejemplo, la característica más frecuente o la clínica como se presenta la osteoporosis es el riesgo a fracturas. ¿Cómo sabemos que una persona tiene osteoporosis? Porque se va a empezar a tener fracturas espontáneas, principalmente ante golpes que se caracterizan por ser de bajo impacto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo me caigo al piso ahora mismo,
no me voy a fracturar, ¿sí? Depende, ¿no?, de la caída, pero no me voy a fracturar por lo general. ¿Qué es lo que pasa en el osteoporótico? Al tener pérdida de la masa ósea y el tejido trabecular, al caerse al piso con un golpe de bajo impacto, se va a generar una fractura, ¿sí? Suele ser el síntoma principal. Bien, entonces, como factores de riesgo hablamos, ya lo hemos mencionado, mujeres posmenopáusicas, ¿sí?, por pérdida estrogénica. Recuerden que el estrógeno mantiene a la mujer para arriba, ¿sí?, en cuanto a todo el desarrollo genital, tanto como el tejido óseo. Desarrollo de fracturas, índice de masa corporal bajo, ¿sí?, al comienzo de la enfermedad, falta de exposición al sol, tabaquismo y alcohol. ¿Cuál es el tratamiento en este caso para la osteoporosis? Se puede decir que el tratamiento para la osteoporosis tiene una tríada. ¿Qué significa esto? Son 3 componentes claves que tiene que tener el osteoporótico. Lo primero que podemos indicar, según los niveles de calcio, son calcio o sales de calcio. ¿Sí? Esto ya sabemos que puede ayudar al depósito de la matriz. En segundo lugar, la vitamina D, que ya la hemos hablado en la primera parte de la clase. Y en tercer lugar, se tiene que llevar el paciente un bifosfanato, ¿sí? Principalmente puede ser alendronato, como por ejemplo un bifosfanato de segunda generación. Bien, entonces el tratamiento de la osteoporosis tiene que tener estos 3 pilares fundamentales. Después, si el paciente osteoporótico es un paciente femenino, si estamos hablando de una mujer y es posmenopáusica, le podemos indicar un SERM, es decir, un estrógeno regulador, ¿sí?, modulador, perdón, del receptor estrogénico, como el raloxifeno. El raloxifeno es el SERM que se utiliza para la osteoporosis. Ahora, la calcitonina lo vamos a dejar para lo último, solo lo vamos a reservar cuando no tolere el paciente los bifosfanatos por algún efecto adverso, algún efecto gastrointestinal, etc. Entonces, en estas situaciones, raras veces podemos llegar a utilizar calcitonina, pero lo dejamos como última opción. En referencia a la osteomalacia, es un síndrome caracterizado por un reblandecimiento del hueso, ya que hay una pérdida de las sales calcáreas. Esto es causado por una carencia de la vitamina D. Miren qué importante es la vitamina D, como la hemos visto en su metabolismo. Lo que puede ocurrir acá es una deformación de los huesos, como podemos ver en la imagen, y el tratamiento requiere de suplementos de calcio y de vitamina D principalmente. El raquitismo es la osteomalacia, pero en los niños. Bien, acá tenemos la imagen, el reblandecimiento por la falta de sales calcáreas termina generando deformaciones óseas a nivel de las extremidades principalmente. Esto también se debe a una falta en la alimentación importante, principalmente del calcio y los minerales. Ahora hablamos un poco de la enfermedad de Piaget que hemos mencionado durante la clase. Acá vamos a ver un trastorno óseo, ¿sí?, que va a afectar algunas zonas del esqueleto, principalmente en miembros inferiores, también puede verse en miembros superiores. Se debe a un mayor remodelamiento del hueso, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en la fisiopatología de la enfermedad de Piaget? Lo primero que se va a observar es una hiperactividad de los osteoclastos. Es decir, que los osteoclastos que hemos visto empiezan a degradar una gran cantidad de tejido óseo, ¿sí?, de matriz ósea. Entonces, luego de esta primera fase de hiperactividad osteoclástica, va seguida de un aumento compensador de la formación ósea por osteoblastos. Quiere decir que ahora aparecen muchos osteoblastos que empiezan a depositar desesperadamente matriz ósea en los lugares en donde hemos sacado. Es como un manotazo de ahogado, por así decirlo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? En una tercera fase dentro de la fisiopatología, el hueso se esclerosa y entonces tenemos un hueso nuevo, pero más susceptible a fracturas por un lado, y este hueso además está deformado, empieza a dar una deformación ósea. La característica de la enfermedad de Piaget es que causa mucho dolor y también puede dar artritis. Entonces, dentro del tratamiento debemos incluir AINES, se utilizan bifosfanatos y se suministra vitamina D. Con respecto a la hipercalcemia maligna, ¿sí?, tenemos como causa, puede ser un tumor secretor de PTH, de paratormona. Recuerden que habíamos visto en la primera parte que la PTH es una hormona hipercalcemiante, por lo tanto si tenemos un tumor que secreta PTH, los niveles de calcio van a ser muy elevados. Existen otros tumores que también estimulan la resorción ósea y que también se caracterizan por tener metástasis ósea, como por ejemplo
el tumor de pulmón, el de riñón, cabeza y cuello y aparato urogenital son, digamos, los que en frecuencia pueden generar una hipercalcemia maligna. Dentro del tratamiento lo dividimos si es leve, moderado o grave. Consideramos una hipercalcemia leve cuando la calcemia es menor a 12 y podemos indicar una hidratación, es decir, que el paciente tome mucho líquido para ver si puede eliminar, con ese exceso de líquido, puede eliminar por la orina el calcio. En la hipercalcemia moderada grave, mayor a 13 o mayor a 15, ¿sí? Pasamos a una diuresis forzada. Como hemos mencionado en el tratamiento de la hipervitaminosis D, vamos a dar furosemida, que es un diurético muy hipocalcemiante, es decir, que elimina mucho calcio por orina. También se pueden utilizar bifosfanatos endovenosos y calcitonina endovenosa. Recuerden que la calcitonina, a diferencia de la PTH, es una hormona hipocalcemiante. Y por último vamos a finalizar con las patologías de la paratiroides, empezando por el hipoparatiroidismo, ¿sí? La causa más común del hipoparatiroidismo es iatrogénica. Iatrogénica significa que es producida por los médicos. ¿Cuándo es producido esto? Por ejemplo, en una cirugía de cuello, principalmente cuando se saca la tiroides por algún cáncer tiroideo, en la tiroidectomía, en esta cirugía, digamos en forma que no se puede controlar, lamentablemente se puede extraer las 4 glándulas paratiroides. Si hablamos de una tiroidectomía total, son extraídas junto con la tiroides, se saca también las glándulas paratiroides. Recordemos que las 4 glándulas paratiroides se encuentran, digamos, en contacto íntimo con el tejido o el parénquima de la tiroides, ¿sí? Entonces, como consecuencia, después de esta cirugía, por ejemplo, en un cáncer tiroideo, vamos a tener un hipoparatiroidismo. En el laboratorio vamos a encontrar una PTH disminuida, ¿sí? Va a ser el diagnóstico de hipoparatiroidismo, y si disminuye la PTH, la calcemia baja y aumenta la fosfatemia. Recuerden que la PTH lo que hacía es aumentar el calcio, pero eliminar fosfato. En este caso va a ocurrir que el fosfato va a aumentar porque pierde su regulación con respecto a la paratormona. Respecto al tratamiento, este paciente va a tener que tomar carbonato de calcio, o sea, suplantar el calcio que está perdiendo, ¿sí? Por el hipoparatiroidismo, y tomar vitamina D para toda la vida para que no tenga complicaciones a nivel del hueso. Y por último, el hiperparatiroidismo, ¿sí? Con respecto al hiperparatiroidismo, la causa más común es un tumor en la paratiroides, ¿sí? Acá tenemos un adenoma paratiroideo, por ejemplo, o un agrandamiento de la glándula, y este es un tumor que secreta PTH constantemente. Por lo tanto, si tenemos mucha PTH, podemos tener niveles de PTH aumentadísimos. Como es hormona hipercalcemiante, la calcemia sube. Y recuerden que la función de la PTH es eliminar fosfato, por lo tanto va a haber una baja en la fosfatemia. Otra causa del hiperparatiroidismo puede ser la insuficiencia renal, ¿sí? Ya que en la insuficiencia renal lo que puede ocurrir es que se elimine, se pierda mucho calcio, ¿sí? Se pierde el calcio por la orina, es filtrado y no vuelve a reabsorberse, y como consecuencia va a haber una situación, un ambiente de hipocalcemia. Al haber hipocalcemia constantemente, porque todo el tiempo se va a perder calcio por el riñón, va a ser un estímulo que va a empezar a producir en cantidades excesivas la PTH, y esto puede terminar en hiperparatiroidismo. Respecto al tratamiento, si tenemos un tumor en la glándula paratiroidea, se saca, o sea, se hace una cirugía, la paratiroidectomía, que puede ser total o subtotal. Bien, es decir, se saca toda la glándula o se saca una porción de esa glándula. Bien, gente, hasta acá hemos llegado hasta la clase de fosfocálcico. Recordar que lo más importante de esta clase, si ustedes tienen muy poco tiempo para estudiar, enfocarnos básicamente, directamente vamos a el tema de bifosfanatos, que es lo que más se suele tomar. Bien, vamos a finalizar.